El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad, uno de los temas favoritos y principales de este programa, las ciencias forenses. Para ello me acompaña el doctor Miguel Enrique Velázquez, quien es el presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Salvador, una institución pionera al servicio de las ciencias forenses de la medicina legal, que ha desarrollado toda una labor de posicionamiento en el sistema de justicia y las instituciones afiliadas al sistema para posicionar el estudio y la investigación científica. Doctor Miguel Enrique Velázquez, gracias por aceptar mi invitación. Es un privilegio contar con su participación en esta oportunidad. Gracias, licenciado. La verdad que es un espacio y una oportunidad muy conocido, muy importante que la población escucha y ve, y precisamente por el título, ¿verdad? Debates. Entonces, y la calidad de invitados que usted trae, así que el halagado soy yo por estar convocado de parte suya, precisamente para hablar de eso que tanto nos apasiona, y usted también le apasiona el tema, ¿no? El tema de las ciencias forenses, de la investigación del delito, de la medicina legal, es un componente, pues, fenomenal, porque ejerce uno mucho el método científico, ¿no? Entonces quizás ese reto de hacer esas investigaciones son lo que apasiona. Gracias. Un saludo muy fraterno para todos nuestros televidentes en señal abierta de Televisión Nacional en El Salvador. De norte a sur, de oriente a poniente, en señal abierta la tradicional antenita de conejo. Ya vieron las últimas encuestas, el nivel de penetración que tiene todavía la señal abierta de televisión. También un fraterno saludo para nuestros televidentes de los cables Tigo y Claro a nivel nacional y hacia el mundo entero a través de la bendición de la tecnología del Internet. ¿Quién es doctor Miguel Enrique Velázquez? ¿Cómo decide, después de sus estudios en medicina general, estudiar y especializarse en ciencias forenses? Ah, caramba. Bueno, la verdad es que son condiciones que se presentan en la vida. Estábamos nosotros comenzando a estudiar el tema de medicina interna cuando, pues, en los días del doctor Mateo Uyor, allá por 1993 finales, pues platicando con él se nos da la oportunidad. En ese entonces el instituto estaba creciendo y estaba recién fundado, ¿verdad? Apenas se había dado el acuerdo en septiembre del 90, habían iniciado operaciones en las instalaciones originales precisamente el 18 de marzo de 1991, y entonces se estaba mutando, ¿verdad? De pasar de ser unas cuantas horas de médicos de las diferentes especialidades o médicos generalistas a pasar a formar ya un instituto como tal, y fue en esa etapa que el doctor hizo varias contrataciones y abrió muchas sedes de lo que antes eran morgues judiciales. Ya se cambiaba del sistema que ha tenido mucha influencia en nosotros, el sistema español, ¿verdad? Donde había un médico forense adscrito a un tribunal, entonces hacían los turnos. Bien, entonces el doctor Juan Mateo Uyor, que en paz descanse, fue el que nos dio la oportunidad de llegar cuando nos informaban de que había una oportunidad. El tema de la medicina legal es un área como todas las de la medicina, pero siento que cada caso, igual en lo personal, pues es un reto para un trabajo de investigación. Leer un libro, sacar una conclusión, poder también ser parte de un sistema, quizás tal vez la vocación a través de eso, de la parte médica, ahí se canaliza, que es el hecho de contribuir a la restitución de los derechos de la persona, porque en la medida en que usted mejora su informe pericial, pues es una manera de contribuir al sistema. Y todavía en aquel momento, pues estábamos con la prueba, con los diferentes sistemas de valoración de la prueba, ¿verdad? Que era
la sana crítica, la prueba tasada, etcétera. No eran 3, ahorita no recuerdo el otro, pero estábamos con el sistema escrito, con el sistema inquisitivo. Entonces se nos da esa oportunidad y pues el doctor Mateu nos dio su espacio. Luego, estando adentro, pues hombre, como debe de ser, uno debe de especializarse, ¿no? Una vez en el macho hay que jinetearlo y jinetearlo bien. Entonces pues tuvimos la oportunidad de especializarnos con unos estudios semipresenciales en España y luego posteriormente en Colombia, ¿verdad? Ahí sí fue presencial. Rotamos por la parte médica, médico-legal, la parte de patología forense, la parte de criminalística, la parte de criminología, la parte de toxicología también. Hicimos una maestría de toxicología con la Universidad de Sevilla en ese momento también. Y pues eso nos permitió pues poder colaborar y contribuir. Para ese entonces los estudios en la medicina legal y las ciencias forenses no existían literalmente en el país, ¿verdad? Entonces éramos pocos los que tuvimos la oportunidad de salir. ¿Y el pues, instituto surge como tal o era una pequeña unidad dentro de todo lo que el sistema de la Corte Suprema de Justicia? A ver, históricamente, pues los médicos forenses y todo lo demás, desde allá de la Constitución de 1890 y algo, la Corte nombra a los médicos forenses y a los empleados, pero existía lo que se llamaban clínicas forenses o clínicas de morgue, que estaban adscritas en cada centro judicial. Es más, hoy no sé cómo estará, pero en el tribunal incluso de Tonacatepeque, ¿verdad? En el centro judicial de Tonacatepeque, que es un distrito de San Salvador y que hoy con la nueva propuesta de los 50 departamentos, también, si mal no recuerdo, aparece como un área que se va a definir, ¿verdad? Entonces ahí usted llegaba, cuando nos tocaba en aquel entonces trabajar más con los tribunales que con fiscalía, y había abajo una morgue con una mesa de autopsias, una oficina y todo. Es decir, el criterio de aquel entonces era que en todos los centros judiciales tenían su espacio para el médico forense de turno y la práctica de la autopsia, la clínica y la práctica de la autopsia. Entonces, el instituto surge a raíz de los acuerdos de paz. Claro, no dice fundar el instituto, sino dice una institución que investigue científicamente el delito. Entonces, como ya se nombraban a los médicos forenses, y los médicos forenses somos parte, y todas las demás áreas, las especialidades forenses, somos parte de ese proceso, entonces en la Corte de aquel entonces decide crear el 90, incluso un poquito antes de los acuerdos de paz, crear el instituto y entra a operar, como digo, ya en forma en 1991. Por supuesto, luego aparece en 1994 en aquel entonces, cuando se dan los procesos de desmovilización, surge la Comisión de Hechos Delictivos, que es un proceso que duró un año, un par de años, y que posteriormente se convirtió en la División de Policía Técnica y Científica, que mutó el laboratorio de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Así a secas nada más, a esta nueva instancia que se creó en la colonia San Francisco, siempre con apoyo de USAID, por cierto, ¿verdad? Igual que ahorita el CIF que tienen de la policía. Pues por ahí más o menos va la historia, y el instituto así es como tiene su génesis. ¿Quién fue el primer director del Instituto de Medicina Legal? El último jefe de la clínica forense fue el doctor Carlos Cuellar Ortiz, y el primer director del Instituto de Medicina Legal fue el doctor Juan Mateu Illor, ya como instituto, ¿verdad? Y ahí se empezaron a abrir las diferentes disciplinas. Habían odontólogo, había psiquiatra, había psicólogo, trabajador social, patólogo, médico, químicos, laboratoristas clínicos. El doctor Mateu tuvo una muy buena visión, ¿verdad? Y siempre mantuvo relaciones buscando con España la manera de contribuir a fortalecerlo. Es más, el primer cuarto frío de cadáveres, que era de 3 gavetas, a él se lo donaron, él consiguió la donación, ahí estaba después, ya no servía mucho hasta que se hicieron las reformas hoy, estas últimas, ¿verdad? Doctor, siempre ahora, naturalmente, desde esa época a la fecha, alguien puede decir, ¿por qué no le pusieron Instituto de Ciencias Forenses? Porque de alguna manera se puede considerar como que el nombre es limitado solo a la parte de medicina legal, y el instituto no es eso, es mucho más, es toda una serie de especialidades ahora en pleno 2023. Claro,
Pues, insisto, creo que el tema de la escuela española siempre tuvo peso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en España están los institutos de medicina legal o de medicina forense, y por aparte están los institutos, se llaman anatómico-forenses, y por aparte están los institutos de toxicología forense. Así, hay un texto que es muy antiguo, pero que realmente nosotros pasamos por esa misma etapa. Creo que son procesos evolutivos de las sociedades. Se llama el Libro Blanco de la Medicina Legal de España. La misma historia que sucede allá, casi lo mismo, similar acá, sucede. Pues resulta que efectivamente los nombres así lo pusieron, ¿verdad? Así fue el acuerdo de corte plena que se llamaba en honor al doctor también Roberto Maferrer, que fue el primer patólogo certificado de Estados Unidos que vino acá, y con esto pues las autopsias y unos criterios académicos diferentes que fortalecieron también procesos de investigación de esa época. Ahora, lo interesante es el nombre, ¿verdad? Un instituto, siempre a veces uno dice semántica, ¿verdad? Con el respeto que los nombres tengan, por ejemplo el INACIF de Guatemala, el INACIF de República Dominicana, ¿cómo se llama? Honduras se llama Medicina Forense siempre. Panamá y Colombia, claro, Panamá sigue el ejemplo de Colombia un poco, ¿verdad? Que es a través del doctor Pachari, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también. Y luego también el esquema de el estar separado, ¿verdad? El esquema de estar separado, siempre ha habido una inquietud de fusionar una sola institución o estar separados. Han existido algunas consultorías, pero a la conclusión que uno llega después de los años de conocer es, la cosa es que funcione. ¿Cómo? Pues donde estén, como estén. Y creo que el ejemplo es este. Tenemos el ejemplo del Centro de Investigación Forense, recientemente inaugurado de la policía, hombre, que es un monstruo, ¿verdad? Ojalá que no me retire y tengamos otro igual para el Instituto de Medicina Legal, que igual aglutina. Acordémonos de hablar de las ciencias forenses y sus tres grandes áreas, ¿verdad? De la criminalística, la criminología y la medicina legal. Lo interesante es decir que sí, esos nombres ya no le hacen justicia, esas grandes disciplinas, a todas las especialidades que existen. Porque la criminología, por ejemplo, es una vertiente de la psiquiatría, la psicología, la sociología y el derecho. Las criminalísticas, ¿verdad? De tantas disciplinas que se puedan dar, desde el procesamiento de escena, que es una especialidad propia, hasta un estudio balístico, interesante discutir con los ingenieros eléctricos cómo el voltaje de una batería le puede generar una descarga a uno y generarle una taquicardia supraventricular y fallecer a través de eso, pero usted lo está hablando con un ingeniero, ¿verdad? Entonces, y luego por el otro lado en medicina legal, que aglutina pues nos hemos acostumbrado a pensar en el instituto, ¿verdad? Pero prácticamente ahí se subsumen todas las disciplinas de trabajo social, psicología, odontología, antropología, etcétera, ¿no? Las disciplinas compiten también. La criminalística dice que todas están bajo los autores de criminalística, que todas, incluso la medicina legal está ahí, pero creo yo que al final, como crece la ciencia, ya es casi una especialidad, todas, mejor dicho, son una especialidad, y pues decir estas grandes disciplinas no les hacen justicia. Doctor, ahora le toca a usted estar en el lado de responder. ¿Qué es la medicina legal? Bueno, pues el concepto es bien básico, como siempre lo digo, y no solo la medicina legal, sino que todas las disciplinas es los conocimientos de la medicina aplicados para resolver los problemas del derecho. Sencilla. Pero lo más interesante, y que es lo que uno ha aprendido, y eso lo dijo y lo dejó escrito el maestro Gisbert Callaway, es el tema de que dicen el perfeccionamiento de la ley, ¿verdad? En la actualización y perfeccionamiento de la ley. Y eso es interesante, porque precisamente yo entré al Instituto de Medicina Legal y conocí la medicina legal y la empecé a estudiar cuando en el país eran permitidos 3 tipos de aborto en un código distinto. Luego con las reformas del 98, cuando pasamos del inquisitivo al acusatorio y se cambia de lo escrito a la oralidad y se le da a la dirección funcional a la fiscalía, pues todo se convierte el delito en temas de aborto. Todo es delito. Y además de esto tenemos el elemento muy importante
de que surgen otros delitos, el tráfico y comercio de órganos, que en aquellos días no se comentaba mucho, también hay que verlo, la manipulación genética. Hubo cambios incluso, claro, son más de tipología legal, como por ejemplo las evaluaciones de la agresión sexual, ¿verdad? Donde se mencionaba antes que si la agresión sexual o la violación era en una trabajadora del sexo, tenía menos pena o menos cárcel que si era en una mujer honrada y honesta, ¿no? Cuando ahí lo que se condena es la intención de cometer un acto en contra de la voluntad de la mujer, no importa qué mujer, ¿verdad? Sino en contra de su voluntad. Y así sucesivamente. Y hoy últimamente, y usted no ha estado ajeno a eso, el tema del delito informático, ¿no? En donde ahí la disciplina de la informática forense, la forense digital, tiene ese componente. Entonces, ese es el elemento importante en cuanto a qué es la medicina legal y cómo es importante que evolucione en el conocimiento. ¿A quién o a quiénes beneficia o es de utilidad la medicina legal o forense? Pues a la sociedad en general. Bueno, en primer lugar, se habla mucho del mundo globalizado. Entonces, si hablamos de globalización, yo digo, bueno, esto es como, ¿qué hacemos los peritos? Producimos. ¿Quién es el vendedor? Eso siempre lo digo en todas las clases. El fiscal y el procurador, o en todo caso el querellante y el acusador y el defensor, ¿verdad? ¿Y quién es el cliente final? Es el juez, porque el juez va a comprar esa hipótesis que le venden cada uno de ellos con la teoría del caso, y a través de eso él va, de acuerdo a la sana crítica, a hacer las valoraciones y según ello dictar una sentencia condenatoria o absolutoria de acuerdo a los temas legales y doctrinas legales. Entonces, después de ellos, que son los usuarios del sector de justicia, pues claro, es un proceso y un engranaje de trabajo para llevarle justicia a la sociedad, ¿verdad? A cada una de las personas, a las mujeres que son violentadas, a las personas que son o eran extorsionadas, a la víctima secundaria de alguien que murió, ya sea por un accidente de tránsito o un homicidio, a unos hijos desamparados por un feminicidio, ¿verdad? Entonces, la sociedad es la beneficiada con el tema también de la investigación científica del delito a través de la medicina legal y las ciencias forenses. Su asociación, además de la medicina legal, potencia, posiciona, lanza un privilegio también para el estudio de las ciencias forenses. ¿Cómo las definimos? De una manera muy práctica para nuestros televidentes y cibernautas. Sí, o sea, el tema de las ciencias forenses, y nosotros como asociación les decimos, miren, primero es un tema de aprendizaje importante. Hay estudios, cursos, diplomados, escuelas, maestrías en camino también, que van a fortalecer el aprendizaje a las diferentes disciplinas para que puedan estudiar esta diversidad de especialidades que confluyen al final en el tema de las ciencias forenses. Y las ciencias forenses pues es precisamente el estudio, ¿verdad?, de todo o cualquier material sensible que se pueda convertir en prueba y que sea de utilidad para el derecho y para el sistema de justicia, como un concepto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí estamos platicando y sobre el escritorio van a quedar después mis huellas digitales. Entonces, ¿era realmente el doctor Velázquez el que estaba aquí o el licenciado Sosa quienes estuvieron sentados? Pues levantemos las huellas dactilares y hagamos un cotejo con la base del RNPN, ¿verdad? Para poder identificar que eran estas personas los que estuvieron por última vez en este salón tocando. Entonces, toda esa evidencia, todo eso que usted encuentra en una escena, ¿verdad? Para los quienes nos escuchan, todo cuando usted vea una escena de un accidente, de una muerte natural, de una muerte súbita, de un posible homicidio o feminicidio, no toque, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es no tocar. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que llegue la policía, que llegue inspecciones, que llegue el forense y a través de eso logramos hacer ese proceso de investigación poco a poco, ¿verdad? Donde dirige, pide el investigador y fiscal para ir sacando, ¿verdad? Ir formando todo un caso que pueda presentarse al tribunal y después vienen las audiencias donde nos van a preguntar a los técnicos. Y hablando de técnicos, doctor Velázquez, ¿qué es un perito o perita?
Bueno, es alguien docto, experto en una materia, o arte, o oficio incluso. Siempre hago el chiste, ¿verdad?, en mis clases de decir, bueno, ¿y qué tal un fontanero forense? Casi siempre digo lo mismo, pero ¿por qué no? Para el terremoto de del 2001, si se recuerdan unas residencias en Santa Elena, por la vibración en la cordillera del Bálsamo, sus patios cayeron. La pregunta es, era un tema de contención de taludes, era un tema de filtros de agua? Bueno, pues el que llega a evaluar qué pasó, si es que la empresa en su momento no respondía, entiendo que al final se arregló, desconozco todos los demás detalles del caso, recuerdo el hecho del terremoto, ¿verdad? Entonces, pero pensemos que era una fuga, pues van a mandar a llamar a alguien experto en temas de fuga para decir, mire, esto fue. Y el otro ejemplo, que alguna vez también usted lo escuchó, era el tema del geólogo forense que está contratado, por ejemplo, en Colombia, ¿verdad? El segundo país exportador de esmeraldas, hace precisamente que se den falsificaciones. Entonces al instituto le salió mejor contratar un geólogo que estar contratando cada evento. En el distrito, bueno, ya no es Distrito Federal, perdón, en Ciudad de México, en el CEMEFO de ahí contrataban antes a incluso expertos en lecturas de testamentos en otros idiomas. Ahora, también las normas de estos países dicen claramente que todo perito debe de entrar a través de su instituto de ciencias forenses, medicina legal o medicina legal y ciencias forenses, a través de ahí. Aquí nosotros estamos bien definidos las áreas que están en las instituciones que ofrecen los servicios de ciencias forenses en el país, tanto policía como Corte Suprema en el caso en concreto, pero en otras condiciones sucede que sí, la norma dicta que solo, por ejemplo, los peritos evaluadores que a veces llaman los tribunales, en otras latitudes probablemente solo podrían entrar si el instituto los contrata, ¿verdad? Entonces aquí no, hay ciertas potestades o la norma lo establece así, de que pueden haber peritos externos que el juez directamente llama, o incluso en los juicios le pide que las partes llamen a un perito cuando no están dentro de esas especialidades dentro del sistema, por ejemplo. ¿Qué hace el perito en la audiencia ya al momento de presentarse en sede judicial? ¿A quién ayuda? ¿Cuál es su labor? ¿Qué se le exige? ¿A quién está expresando su dictamen o su pericia? Un elemento importante es que el informe pericial debe de ser algo claro, en idioma que todo el mundo lo pueda leer, ¿verdad? Solo hay una pequeña, mejor dicho, hay unos elementos técnicos, pero que después se aclaran en las conclusiones de manera bien puntual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, de acuerdo a las normas de la oralidad forense y del interrogatorio, nos volvemos testigos peritos y a partir de eso nos dan el interrogatorio. Tenemos la primera parte que le hace Fiscalía, ellos nos preguntan primero nos acreditan, ¿verdad? Que si hay estudios, que cuántos años, que la experiencia, porque la idea es que para el tribunal debe de estar cualificado la persona que va a estar hablando frente y defendiendo su informe pericial. Luego viene el interrogatorio de Fiscalía y lo que pretende es sacar las preguntas precisamente de su teoría del caso, de su hipótesis, y en este caso, por ser la parte que acusa normalmente, es que busca precisamente reforzar esos argumentos a través del interrogatorio en las respuestas que uno da ante el señor juez. Luego la defensa en el contrainterrogatorio busca de alguna manera, en algunas ocasiones de una manera técnica, en otras ocasiones desvirtuar algunos elementos, ¿verdad?, sobre el informe pericial. Y nosotros pues vamos respondiendo de acuerdo a los elementos, incluso los derechos, porque hay también formas de responder. Podemos de pronto decir que no puedo contestar sí o no a una respuesta, sino que se tiene que explicar, salvo que el señor juez diga, sí, doctor, solo conteste sí o no, pues entonces así se responderá. Pero uno puede decir, necesito explicar lo que me están preguntando, porque es que es ciencia, y la ciencia no exactamente, ya ni las matemáticas no son 2 más 2. Si usted le dice a un matemático, le va a dar toda una
reflexión respecto a que eso no es tan exacto como uno creía, ¿verdad? Entonces, efectivamente la ciencia es de prueba y error. Muchas gracias, doctor Miguel Velázquez, por esta primera parte del programa. Hemos aprendido mucho, nos ha ilustrado en una serie de conceptos fundamentales que para mí es importante que usted también pueda ser ilustrado, pueda manejarlo de acuerdo a las palabras muy prácticas, muy entendibles que el doctor Velázquez nos está facilitando en esta oportunidad. Al regresar, cómo usted puede también incorporarse, conocer y estudiar lo que es la medicina legal, ciencias forenses y otras disciplinas. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad, la medicina legal y la ciencia forenses por medio del presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Salvador, el doctor Miguel Enrique Velázquez, médico forenses con maestría, con especialidad, con subespecialidad en estas disciplinas científicas. Además, un formador de generaciones. En esta oportunidad honro el trabajo del doctor Miguel Velázquez como docente, como un formador, como un tutor, como un mentor para mi persona, a quien le debo gran parte de lo que soy por haberme impulsado a poder estudiar de una manera disciplinada, por velar por la ruta científica, por la investigación y el profesionalismo. Doctor Velázquez, esta ruta no ha sido fácil y por supuesto que la asociación que usted preside, que dirige, junto con todo un equipo de expertos y expertas de la medicina legal y de las ciencias forenses, logran que en El Salvador se reconozca el 18 de marzo el Día del Perito y la Perita Forense. ¿Cómo fue este camino para lograr hacer todo este lobby político, como se dice, y que la Asamblea Legislativa reconociera el trabajo de tantos hombres y mujeres, muchos de ellos que ya duermen y otros como usted que logran desarrollar este honor y rendir tributo a este trabajo? Pues la verdad es de que platicamos con los facilitadores. La verdad que la asociación es algo pequeño. Tuvimos alguna experiencia previa donde queríamos pues como aglutinar a todo el mundo, ¿no? Pero a veces la gestión cuando es así es un poco más complicada y después me planteé la idea de querer hacer un proyecto con fines netamente académicos, por supuesto no solo académicos sino de consultorías y todo lo que pueda surgir, pero el detalle es que lo que pretendíamos era brindar precisamente ese reconocimiento, y dicho sea de paso, gracias por sus palabras iniciales, realmente siempre me llenan y me toman de un poco de sorpresa. Pero el detalle es de que hicimos esta gestión precisamente porque no teníamos un día como tal. Y bueno, se propusieron fechas al azar. Un dato importante que es seguimos enseñando para todas las nuevas generaciones: estudien, busquen la historia también, ¿verdad? Porque un error que cometemos los salvadoreños probablemente, y no sé si Latinoamérica a veces, es que no copia, no guarda, no busca encontrar precisamente el tema histórico. Y así es como traveseando y buscando encontramos una fecha. En el caso concreto, y claro, si mi corazón y mi ombligo están en medicina legal, encontramos la fecha de cuando inició la operación el Instituto de Medicina Legal. Y de acuerdo a eso se establecen algunas memorias de la Corte Suprema que entregan las primeras instalaciones donde estaba todo, que hoy originalmente solo es hoy solo es patología forense, y entregan las instalaciones un 18 de marzo. Pues entonces propusimos eso, fuimos a tocar puertas a la Asamblea. Siempre he sido del que, bueno, sin ser un poco espiritual, pero sí, la verdad que así es. Pide y se os dará, dice el Señor, ¿verdad? Y la verdad que fuimos a tocar puertas y se abrieron las puertas.
La suerte era que en todas las fracciones en ese momento, porque fue el 2016, si mal no recuerdo, habían médicos. Entonces tuvieron como acoger muy bien la idea de dónde nacía la propuesta. Claro, no es Día del Médico Forense, sino que es Día Nacional del Perito Forense. Así se solicitó precisamente para que se incluyeran a todos aquellos que elaboramos de manera pericial y que se nos diera un reconocimiento a los de antes, a los de durante y a los de después también, ¿verdad? Entonces fue que se estableció esa fecha del 18 de marzo y pues fue aprobado. Llegamos ahí, estuvimos unos momentos, todas, bueno, creo que fue como por 80 y tantos votos, no los 84 porque alguien se había levantado, pero todos votaron a favor. Es de esos momentos bonitos en los que se logran poner de acuerdo también, ¿verdad? Hoy es, gracias a Dios, es un poco más fácil esas dinámicas, pero en aquel entonces era hasta más complicado y tocamos varias puertas y pues igual nos apoyaron y dijeron que sí. Así que hoy, ya en un par de meses, estamos también acercándonos a esa fecha de tratar de tener un momento donde nos felicitemos y nos reconozcamos, ¿verdad?, esas actividades. Doctor, y previo a la llegada de la pandemia por el COVID-19, su asociación desarrollaba diferentes simposios, congresos, seminarios en diferentes hoteles. Previo a la pandemia, pues todo un evento hispanoamericano con la presencia de ponentes desde España, Suramérica, Norte y Centroamérica. ¿Es el 2023 esta posible reencuentro presencial ahora que las condiciones de la pandemia pues son diferentes? ¿Existe la posibilidad de contar con un evento presencial para la conmemoración y celebración del Día del Perito y Perita Forense? Pues los deseos están, las ganas están, pero sí, estamos valorando, tal vez no para dentro de 2 meses, porque la organización de un evento de esta naturaleza pues requiere mucho trabajo, las convocatorias, conciliar a los expertos internacionales. Lo que sí hemos trabajado es tratar de mejorar nuestras alianzas de comunicación. Siempre mantenemos una estrecha relación con el Instituto Iberoamericano de Criminología, con el Instituto Portugués de Criminología, con la Asociación Latinoamericana de Medicina Legal y de Odontología Forense, ¿verdad? También hemos estrechado lazos a través de su presidente, mi maestro y amigo, el doctor Luis Alberto Cuico. Y pues sí, tenemos todas las intenciones. Si fuera para conmemorar el 18, podría ser 2024. Pero si acaso lo logramos desarrollar este año, sería igual, no igual, me refiero al último trimestre probablemente del año, viendo que no haya tanto invierno ya, mucha lluvia y que las condiciones, un tiempo para preparación. Doctor Velázquez, la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses no esperó mucho tiempo para difundir el conocimiento científico y comienza a desarrollar una serie de diplomados, formando, me imagino ya finalizando el 2022, se han de tener más de 1000 personas que han estado aprovechando el conocimiento y la divulgación científica. Luego se continúa ese proceso y se avanza a un posgrado de ciencias forenses. ¿Qué noticias tiene ahora la Asociación de Medicina Legal para el presente año? ¿Cuáles son los diplomados, el posgrado o los posgrados que pueden también nuestros amigos televidentes y cibernautas tener acceso en El Salvador y no sé si posiblemente en modalidad virtual? Bueno, primero pues el reto, nosotros como asociación vimos como importante realizar alianzas estratégicas con universidades, precisamente con la finalidad de tener un respaldo de acuerdo al MINED, ¿verdad?, que le dieran mayor sustento. Pero pues los facilitadores, los catedráticos, los profesores, los expertos o especialistas, los pone la asociación. En ese orden de ideas, pues comenzamos como el 2005 a trabajar, ¿verdad? Ya si lo viéramos como un conjunto, eso es lo que nos llama de querer celebrar un poco, es que estamos por hacer de iniciar un diplomado número 50, ¿verdad?, en ese periodo.
Hay otros más, ¿verdad? Pero probablemente este sea si los contabilizamos de cierta manera, pues es el número 50, lo cual pues hace ver uno para atrás y decir, bueno, cuánto hemos hecho en el grupo, con todos los amigos peritos, digo, expertos, facultativos, ¿verdad? Porque son realmente especialistas en su área. Pero ¿qué tenemos? Bueno, un par de universidades nos ha llamado con el interés de que se surjan unas maestrías, por un lado, pero precisamente el posgrado en ciencias forenses que inicialmente fuimos conformando, empezamos con el diplomado de criminalística y medicina legal. Debo decir que sí, creo que todos son bastante buenos, sin ánimo de que son los mismos que uno imparte. Luego comenzamos con el diplomado de psicología jurídica y forense, pasamos al diplomado de antropología forense, y cuando surge la idea de, bueno, al estilo de los estudios propios que utiliza el sistema europeo, ¿verdad? Que las universidades acreditadas tienen sus propios estudios y hay otros estudios acreditados por toda la Unión Europea, como que fueran las maestrías del MINED en este caso, pero tienen igual peso, lo único que en unos les permite ejercer esa especialidad en toda Europa y en otras pues son reconocidas solo en el país de origen. Pues al estilo esto se sugiere, y era un tema que teníamos como deuda, el tema de la violencia contra la mujer, y surge el diplomado en violencia contra la mujer con un enfoque criminológico. Juntos se hace la propuesta y la universidad acepta de crear un posgrado en ciencias forenses, como tal quien haya hecho estos 4 diplomados y una tesina. Sin embargo, el tema también, mutando a los nuevos retos y rompiendo paradigmas, también decimos, bueno, la parte de ciencias forenses está muy bien, pero necesitamos trabajar algo más, y precisamente este año, en finales de febrero, estamos por iniciar el diplomado, el 5º diplomado en criminología. Y luego iríamos con el diplomado en victimología y derechos humanos, posteriormente un diplomado en derecho penitenciario y cerraríamos con un diplomado en derecho penal. ¿Cuál es la idea? De crear un posgrado en ciencias penales y criminológicas, para que precisamente ahí en ese enlace definitivamente ya no solo el elemento técnico de las ciencias forenses, sino que del elemento penal, entre otras cosas, se terminen de fusionar en ese contexto. Y es así pues que estamos se dicta una conferencia con la Universidad Francisco Gavidia la próxima, el 31, sí, la próxima semana, ¿verdad? El 31 de enero, se va a dar una conferencia donde un experto en criminología, el licenciado Rodolfo Meléndez, va a hablar sobre criminología y su importancia. Es una pequeña conferencia de lanzamiento del curso, ¿verdad? Entonces, y seguimos gradualmente con el tema de los seminarios. También sabemos de todos que hay un tema de un poco económico también en el ambiente, y es importante también comprender, así que andamos buscando también los nichos, o llamémosle el financiamiento, en el sentido de que podamos acercar siempre el conocimiento, ¿verdad? Sin un fin económico, sino el poder acercar el conocimiento. Eso también lo estamos viendo por el tema del congreso que me consultaba, porque la idea es acercar, pues aquí hemos tenido congresos de $300 y nosotros lo vemos como algo simbólico el cubrir los gastos, ¿verdad? Del alojamiento de los expertos. Entonces, y pues el último congreso hace 4 años, tenía un costo de 125, si mal no recuerdo, en temas de congreso bastante accesible, por supuesto. Y pues la finalidad precisamente es continuar en ese esfuerzo con todo el equipo, porque igual pues es lo que nos apasiona, ¿verdad? Como usted muy bien lo dijo, enseñar a las futuras generaciones, orientarlos, decirles dónde hay un espacio. Está llegando la etapa donde todo lo que comenzamos medicina legal en 1991, 92, 93, 94, poco a poco han ido alcanzando sus edades de retiro y se van retirando, ¿verdad? Entonces, paulatinamente, y crear un experto o un especialista no solo se trata del estudio, se trata que ya una vez esté dentro de la institución, también pasen unos cuantos años donde adquiere experiencia, por lo menos 5, porque
ahí ya está en el ruedo, ¿verdad? No es lo mismo el abogado que se gradúa, voy a poner ese ejemplo, o el médico que se gradúa, y que de un solo va a llegar y va a hacer la cirugía por primera vez, ¿no? Tiene que pasar en un proceso todavía de entrenamiento para ir aprendiendo todas las técnicas y oficios y todo lo demás para poder, en la especialidad, ¿no? Para poder salir y poder resolver y hacer el trabajo, ¿verdad? Doctor, estos nuevos diplomados que están ya próximos a iniciar en el mes de febrero, ¿qué requisitos tiene? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué es lo que la asociación y la universidad exigen para poder formar parte de ellos? En términos generales, hay un componente bien importante. Si la finalidad es el posgrado, lo importante es que usted pueda ya ser un profesional, ¿verdad? Por lo menos cuando haya terminado el posgrado. Puede hacerlo alguien egresado, puede hacerlo alguien de último año. De las carreras, de las especialidades inherentes a las ciencias forenses. Ese es un requisito, pues porque la idea, y en eso las universidades, la Universidad Francisco Gavidia lo ha comprado muy bien en el sentido de, la idea es que usted aproveche ese conocimiento en un momento dado, lo finalice, por tanto, pues lo mejor es que sea idóneo, ¿verdad? Que sea dentro de las carreras afines al área forense. En términos generales son todas, porque tarde o temprano usted puede volverse un perito, pero dentro de las disciplinas que se imparten, la idea es que más o menos sea por ese componente. Esa es la finalidad. Entonces ahí entran médicos, profesionales del área médica, de la psicología, de la psiquiatría, de la ciencia, de la laboratorio clínico, radiología, enfermería, bueno, en fin. Y en la parte de los ingenieros también, porque, por ejemplo, la balística forense necesita de ingenieros, la topografía forense es de ingenieros, la informática forense tiene que ver ingenieros, el análisis físico-químico participan ingenieros, químicos, odontólogos, antropólogos también, ¿verdad? Entonces, sí, todas esas disciplinas entran. Y un elemento importante, hombre, tenemos creo que casi 30,000 abogados, me parece, o un poco más, y pues si son ellos los que utilizan la prueba científica, y lo importante es que se utilice la prueba científica de una mejor manera, y es que recordemos que la evolución de las universidades en el sentido de que crecen las disciplinas es que el derecho ha ido dejando de impartir medicina forense, por ejemplo, dentro de sus pensum. Entonces, mucho abogado joven está saliendo sin conocer el uso de la prueba científica, o por lo menos el contenido, cuál es el alcance de la prueba científica. Y eso es muy importante, claro, hay bastantes probablemente de las diversas especialidades del derecho, pero el detalle es ese, ¿verdad? Entonces, consideramos que de aquí a unos años probablemente va a ser más necesario que los abogados también estudien y manejen mejor. Hay muchos que se han motivado en estudiar, ¿no? Y están llegando a hacer cada día las preguntas en los interrogatorios de los tribunales sobre la pregunta anterior que me realizaba. Cada vez las preguntas poco a poco van siendo un poco más difíciles. Ya empiezan a cuestionar más el peritaje, ya empiezan a cuestionar incluso la idoneidad del perito, y eso es importante porque es parte del sistema, ¿no? Pero hay que estar preparados, hay que ir un paso adelante. Por eso la asociación trata de estar siempre innovando y viendo esos espacios para aprendizaje de la sociedad, precisamente para ofrecer, ¿verdad?, ya sea con una o con otras universidades, el espacio académico para que la gente se pueda preparar, por lo menos probar y saborear lo que son la medicina legal y las ciencias forenses, en el sentido de que se estimulen posteriormente a estudiar otro tipo de estudios, cursos, diplomados, seminarios, ¿verdad? Por de pronto empezaremos dentro de poco nuevamente con nuestros seminarios, que son como un aperitivo especializado de lo que son las diversas áreas. Y eso le iba a consultar. Hubo una muy buena estrategia de parte de su asociación, que al completar un determinado número de seminarios también le acreditaban un diplomado. ¿Qué podemos esperar para el 2023, doctor? Pues esperamos gradualmente, como digo, ¿verdad?, entre el tema de ir buscando esas temáticas que al público le interesan desde el punto de vista académico, y también ir viendo poco a poco que eran cursos, no diplomados, pero sí es importante que un grupo de seminarios
conforman esto, sí, vamos poco a poco a empezar en esa misma línea. Como digo, esto es un trabajo, es una actividad que se tiene que desarrollar, que demanda tiempo, toda la organización, pero la finalidad es esa, ¿verdad? Volver a ofrecer, ya hoy que poco a poco los temas o restricciones de pandemia se van pues superando, ¿verdad? Aunque siempre está latente el contagio, pero ya vacunados, gracias a Dios. Entonces el punto es de que vamos a ir poco a poco abriendo estos espacios nuevamente. ¿Los diplomados que inician en febrero son solamente presenciales o habrá alguna modalidad virtual? El tema es el siguiente. Entiendo que las políticas poco a poco universitarias van retornando a la normalidad, ¿no? De por sí han abierto este año ya con presencialidad prácticamente al 100%. El tema es que vamos a desarrollar las actividades semipresenciales al 50%, es decir, como quien dice, un día sí, un día no, por llamarlo así. Pero la ventaja es que siempre el día que no se llegue presencialmente, las clases son grabadas. Es una virtualidad, es una presencialidad, pero desde casa, digámoslo así, ¿no? Pero quedan grabadas y esto permite que por si algún motivo usted no puede, pues después lo revise, se trabajan en plataformas virtuales y ahí pues se puede ver todo lo que está pendiente. No es lo mismo, la escuela de nosotros, los que ya tenemos un par de canas, no es el tema del contacto físico, ¿verdad? Siempre ha sido así, pero sí están esas facilidades. ¿Qué habilidades, qué competencias puede adquirir nuestros televidentes cibernautas al finalizar un diplomado de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses en alianza con la Universidad Francisco Gavidia? Pues lo más importante es conocer el alcance de la prueba científica. Primero, pues, si es alguien nuevo en el conocimiento de esta área, va a conocer, va a comprender de qué se trata estas especialidades. Luego, posteriormente de este elemento, que es el conocimiento, que es la parte básica del saber, tratamos a través de ciertas actividades prácticas, poner en ejercicio lo aprendido, ¿verdad? Talleres de prácticas de escena y de otros elementos que tenemos. Por ejemplo, ahorita en el caso de antropología forense, pues ya estamos por preparar el espacio donde se hace el taller de exhumación, ¿verdad? Para la práctica, porque precisamente la idea es poner ahí todo el conocimiento adquirido. Entonces, aparte del saber, ¿verdad? Aparte del saber hacer y después integrar, porque siempre buscamos, como siempre decimos, lo más importante al final de cada curso es que usted salga con un criterio diferente, conociendo el alcance de qué es la prueba científica en cada una de sus disciplinas y que esto lo sepa aplicar en el uso cotidiano de su área de trabajo, sobre todo si es dentro del sector de justicia, ¿verdad? Y si no, pues que lo sepa. Por ejemplo, ¿qué me dicen algunos colegas cuando han llegado a sacar el curso? Tal vez la finalidad de ellos no es, digamos, incorporarse, aplicar o qué sé yo, al Instituto de Medicina Legal o a las instituciones del sector, porque también es importante que el sector justicia tenga como colaboradores o asesores de las diversas especialidades que puedan preparar los casos antes de llegar al tribunal, ¿verdad? En ese orden me dicen, no, es que lo que me interesa es cómo voy a manejarla y tratarla cuando alguien llegue, una paciente, por ejemplo, a la emergencia y que ha sido agredida sexualmente. O por ejemplo, hago una cirugía de una lesión por arma de fuego y ¿qué hago con el proyectil, verdad? En mis días eran trofeos de guerra, decíamos nosotros, lo guardaban los cirujanos, ¿no? Pero no, es una evidencia. Entonces, la competencia es esa, ¿no? Saber qué hacer, saber qué esperar. Y por supuesto, en el caso de los abogados, el alcance que tiene la prueba científica. ¿Las edades, doctor, hay algún límite? ¿Es abierto para los recién graduados, para jóvenes profesionales, o no pueden llegar profesionales con una mayor experiencia y edad? Digo esto porque alguien puede decir, bueno, voy a estar ahí en temas muy tecnológicos, ya nosotros los adultos tenemos otro ritmo para aprender. ¿Cómo combinan los docentes esta capacidad para que todos y todas se sientan cómodos? Bueno, la idea es que todas y todos los participantes se sientan cómodos a través del enfoque andragógico que manejamos. O sea, es educación del adulto. Ya no estamos con aquellos esquemas del pregrado, ¿no? Es una educación de posgrado, es una educación donde buscamos en el paso a paso entre actividades prácticas
ir poco a poco dando ese espacio de formación y por ende no hay una edad definida, lo que interesa es que tenga ganas. Doctor Miguel Enrique Velázquez, quiero agradecerle por haber venido a visitarnos, a brindarnos tanto conocimiento, orientación y siempre con ese estilo que lo caracteriza de poder llevar un conocimiento profundo en palabras sencillas. Seguiremos requiriendo de sus servicios para hablar de otros temas ya especializados para que nuestros televidentes y cibernautas puedan tener una mejor orientación y ser sensibilizados en estos temas criminológicos, victimológicos. Gracias, licenciado, muy amable, gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia que nos ve. Por favor, sigan siempre el programa del licenciado Ricardo Sosa, porque siempre son temas muy interesantes. Y pues aquí estamos, ¿verdad? La invitación, cuando usted guste, las puertas siempre están abiertas. Y lo más importante, no dejemos de estudiar, que hasta el último día vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Así el doctor Miguel Enrique Velázquez, presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencia Forense de El Salvador. Les animo, les invito y recomiendo que puedan participar en los diplomados y en los posgrados de la Asociación de Medicina Legal y Ciencia Forense, la cual ha sido mi casa, mi centro de estudios, y les puedo sugerir que puedan tomar cada una de estas especialidades porque ayudan para la formación técnica, científica, académica. Recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.